Eduardo Medina Mora rechazó comparecer ante el Senado de la República, como dice la Constitución, para explicar las causas de su renuncia. Vamos a hablar sobre este tema con Maridalia Gómez. ¿Qué tal, Maridalia? Muy buenos días. Muy buenos días, Raimundo. Buenos días a todos. Bueno, está en falta Eduardo Medina Mora con la ley al no presentar, al no explicar cuáles son las causas graves que lo llevan a su renuncia, o no. O hay un margen, hay un hueco legal por el cual se puede escapar Medina Mora. El procedimiento no es específico en cuanto a cómo debe desarrollarse, y por eso ya en el Senado se ha anunciado que no comparecerá, porque no lo desea hacer y que no es necesario para eso, a pesar de que la carta que todos leímos no especifica cuáles son las causas graves. Y eso tendría que estarse demostrando. ¿Por qué? Porque se supone que es un procedimiento que se hace para proteger la investidura de un poder, que es el equilibrio de otros dos, y que podría estar sujeto a presiones o a persecución incluso. Y para protegerlo, el otro poder, y que impedir que esto se consume, esta persecución o esta presión, pues tendría que frenarse justo en ese momento. Siendo la voluntad de Medina Mora de no comparecer y dar por válida su salida, incluso ayer vimos que fue a la sesión a despedirse, entonces los senadores están dando por hecho que no hay ni esta persecución ni esta presión, y por tanto las causas graves no son necesarias de probar. Es así que se está saltando esa transparencia que sería necesaria tener en este procedimiento, ¿no? Maridalia, te saluda Guillermo Sesma. Oye, hola, Guillermo. Viendo lo que está pasando con el exministro, y vamos a suponer que lo pudieran llegar a investigar, ¿su jurisprudencia y todo lo que pudo haber hecho en la Corte se pone en entredicho? No, en este caso no, a diferencia de lo que podría ser un juez o un fiscal o un magistrado, porque los ministros ven la constitucionalidad, vigilan que la Constitución no se viole. Entonces, los casos que ya llegan a la Corte, al máximo órgano, ya son de resolución final y han pasado por una serie de procedimientos. Ahora, si se demostrara en esta hipótesis, siguiendo un poco la lógica que tú dices, se demostrara que Medina Mora recibió recursos en los últimos años, no solo cuando estuvo su carrera de procurador, secretario de Seguridad Pública o de jefe de CISEN o embajador, sino que como ministro recibió recursos de manera irregular e inexplicable, y esto se acompasa con quienes enviaron esos recursos tuvieron casos en la Suprema Corte, entonces sí habría, pero en sí de facto, es decir, su salida no tendría como por qué dañar sus proyectos. Pero sí los recursos que recibió, o sí hubo operaciones anómalas, irregulares, cuando era ministro, y estas proceden de personas vinculadas o con el círculo de casos que recibió, sí habría entonces un cuestionamiento sobre esos casos y sobre la actuación del ministro, por supuesto, y no solo de él. Habría entonces que revisar las votaciones y las decisiones sobre esos casos en específico. Maridalia, la Constitución dice claramente que tiene que explicar cuáles son las causas graves que llevan a un ministro de la Suprema Corte o ministra a presentar su renuncia. Si él no lo hace, el presidente de la República ya dijo que ellos no saben cuáles son las causas graves y no va a ir al Senado. ¿Qué procede con él al estar violentando la Constitución? ¿O simplemente se va a salir con la suya y decir, pues yo no digo de qué se trata la causa grave y háganle como quieran? Definitivamente no va a comparecer, eso ya es un hecho. Se necesita la mayoría simple, que esa la tiene el partido de Morena, lo cual entonces también facilita muchísimo las cosas. Pero hay que recordar algo. Hace 3 meses
el Senado solicitó información a la Unidad de Inteligencia Financiera sobre el caso de Medina Mora y las investigaciones. Un informe que el senador Monreal confirmó que sí le llegó en algún momento y en este informe podrían estar las causas graves. Entonces, ya el Senado no requeriría de que el propio Medina Mora les externe o les escriba, como no lo hizo, las causas graves. Es muy probable, y eso habrá que verlo en la discusión de hoy, si no podrá darse a conocer este informe, evidentemente, o no debería darse a conocer, pero si esto ya fue platicado en comisiones y ya fue expuesto a todos los senadores y se encontraron elementos, el Senado de la República ya conoce o podría conocer en esta hipótesis las causas graves y por eso daría entrada o salida a esta renuncia. Esa podría ser una de las formas de haberse allegado información que sustentara este caso. Muy bien, Maridalia, muchísimas gracias por este análisis. Muy buenos días. Muy buenos días a todos.